Segunda semana del desarrollo. Teniendo en cuenta los eventos propios de la primera semana del desarrollo, se comprende la segunda semana del desarrollo. Entonces, de manera muy rápida, se recordará que durante la primera semana del desarrollo se hizo hincapié en todos los eventos que se relacionaban con el ciclo ovárico, el ciclo endometrial, la ovulación, la fecundación, la segmentación, la morulación y la blastulación. Es decir, que teniendo en cuenta el ciclo de las hormonas gonadotrofinas y de las hormonas sexuales estrógenos y progesterona, se comprendió cómo en el ovario había una proliferación folicular con miras a conseguir un folículo terciario de Graaf que a través de un pico de la hormona luteinizante procedía a su ruptura con la liberación de un ovocito secundario con meiosis 2 incompleta, su zona pelúcida y la corona radiada, que posteriormente eran captados por las fimbrias y conducidos de el infundíbulo a la región apular de la trompa uterina, donde se producía el proceso de fecundación. Ese proceso de fecundación tenía varias fases, como se había comentado, y conducía a la formación de un cigoto diploide con un sexo cromosómico establecido. Ese cigoto diploide iniciaba el proceso de segmentación en una fase de 2, 4, 8 y 16 células a 32 células llamadas blastómeros para conseguir la mórula, en ese periodo de morulación que se presenta 3 días después de la fecundación. Una vez ingresa la mórula en la cavidad uterina, presenta el proceso de blastulación, en el cual aparece el blastocisto temprano al quinto día de desarrollo, el cual posee la zona pelúcida, el trofoblasto, el embrioblasto y la cavidad del blastocisto. Este blastocisto temprano se convierte en el blastocisto tardío en el día sexto y en ese momento se pierde la zona pelúcida y se adhiere esa estructura al epitelio endometrial. Al día séptimo de desarrollo, que consideramos se inicia la segunda semana, iniciará el proceso de invasión el trofoblasto sobre el epitelio y tejido conectivo endometrial con fin de implantarse a este nivel y continuar el proceso de desarrollo. De manera que la segunda semana del desarrollo se reduce a un término denominado implantación. Y esa implantación va a tener una serie de procesos que son secuenciales, que son diarios, en lo que se denomina en embriología la regla del 2, que es la que vamos a compartir en este momento. De manera que la semana número 2 inicia en el día séptimo, y ese día séptimo es clave para un proceso que es el inicio de esa implantación del blastocisto y la formación del que denominaremos disco embrionario, bilaminar o simplemente embrión bilaminar. En ese día séptimo, el embrioblasto va a originar dos capas, por eso se llama embrión bilaminar, y esas capas reciben el nombre de epiblasto y de hipoblasto. Este epiblasto y este hipoblasto originarán el embrión de la tercera semana, que es el embrión trilaminar, que formará los diferentes tejidos y órganos corporales. El epiblasto es la capa primordial para el origen del ectodermo, el mesodermo y el endodermo, mientras que el hipoblasto será más típico del endodermo y del recubrimiento del que llamaremos el saco vitelino. Durante esta fase inicial,
entonces aparecerán una serie de cavidades como la cavidad amniótica, que tiene un recubrimiento llamado el amnios, el saco vitelino, que también tiene el nombre de vesícula umbilical primaria o cavidad exocelómica, el tallo de conexión o pedículo de fijación y la cavidad coriónica o saco coriónico. De manera que iniciamos ese día séptimo con el proceso de invasión parcial del sinsitio trofoblasto al endometrio y su tejido conectivo asociado. En el día sexto habíamos mencionado que se adhiere el trofoblasto al epitelio endometrial, pero en el día séptimo inicia una invasión formal y eso se consigue a través de la aparición del sinsitio trofoblasto. De manera que en el día séptimo aparece la que llamamos la regla del 2 y en ese sentido el trofoblasto tendrá dos láminas o dos zonas, el embrioblasto hará que aparezca el embrión de dos láminas y habrán dos cavidades en nuestro blastocisto. Entonces, el citotrofoblasto es la primera capa de ese trofoblasto y la otra es el sinsitio trofoblasto que está aquí en la parte externa. El sinsitio trofoblasto es el encargado de la erosión, de la perforación del endometrio. A nivel del embrioblasto tendremos dos hojas que ya comentamos, el epiblasto, que es esta región, y el hipoblasto, que es esta región. Y aparecerán dos cavidades, que son la cavidad amniótica, que acompaña al epiblasto, y la llamada cavidad exocelómica o saco vitelino primario. Se le puede llamar de las dos maneras. Esta cavidad es importante recordar que apareció desde la cavidad del blastocisto. Entonces en el día séptimo aparece el embrión bilaminar, aparece estas dos cavidades, aparece también esa erosión parcial al endometrio por parte de ese sinsitio trofoblasto. Con el paso de los días, ¿qué va a suceder? Que poco a poco ese blastocisto va a quedar incluido, ese embrión bilaminar va a quedar incluido en la totalidad del endometrio y el epitelio endometrial retornará a su cierre, finalizando entonces esta semana número 2. ¿Dónde se debe implantar el blastocisto? ¿Dónde es el sitio correcto o usual de implantación fisiológicamente hablando? Este blastocisto que ingresa a la cavidad uterina suele adherirse en el fondo del cuerpo del útero y lo usual es en la parte posterior más que en la parte anterior del útero. Es decir, si quisiéramos ser precisos en la ubicación sería el fondo del cuerpo uterino hacia la región posterior. Eso se puede visualizar mediante la ultrasonografía, mediante la ecografía. Cuando se hace obviamente el diagnóstico de gestación se puede localizar la región de implantación. Entonces aquí tenemos en este gráfico la zona de implantación normal, que sería donde está esta X. Este es el cuerpo del útero, este sería el fondo del cuerpo uterino y la X sería la región posterior. Entonces la región posterior del fondo del cuerpo del útero, obviamente en su endometrio, es la región de implantación usual. Vemos ahí una serie de blastocistos que están implantándose de manera anómala, que ya comentaremos posteriormente la gestación ectópica como representante de esas implantaciones totalmente anómalas. Ahora, ese proceso de implantación del blastocisto tendrá varios días para su ejecución. Inicia con la adhesión en el sexto día del desarrollo, es decir, en la primera semana, pero se prolonga hasta la mitad de la segunda semana. Es decir, a los 10 días aproximadamente ya se considera que el blastocisto está totalmente implantado en ese tejido conectivo y epitelio endometriales. Y a medida que va avanzando el proceso, el trofoblasto va entrando cada vez más
en contacto íntimo con los tejidos endometriales y se diferenciarán esas dos capas, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. El citotrofoblasto entonces es una capa que tiene unas células usualmente cúbicas en un estrato bien marcado y tiene una actividad mitótica generosa. Muchas de estas células se migran hacia la parte exterior y pierden sus membranas y a eso es lo que empezamos a llamar como sincitio trofoblasto. Es decir, el citotrofoblasto origina al sincitio trofoblasto que va a tener una masa de múltiples núcleos pero no va a tener unas regiones de membrana que marquen células porque pierden esas membranas las células cuando escapan del citotrofoblasto. Entonces, si lo pensamos de esa manera, esa masa amorfa de núcleos y material ahí celular va perforando poco a poco el tejido conectivo endometrial mediante un proceso que se llama la invasión en el intersticio. Poco a poco entonces ese sincitio trofoblasto va a ir penetrando en nuestro endometrio hasta que el blastocisto vaya quedando incluido de una manera completa en el endometrio. Entonces células del sincitio trofoblasto van a ir desplazando componentes del tejido conectivo y componentes de los vasos sanguíneos y glándulas del endometrio para abrir ese camino a su través. Y también se originará un proceso de muerte celular programada en muchos componentes celulares de ese endometrio, lo que facilitaría entonces que se vaya haciendo esa implantación secuencial del blastocisto. Entonces aquí tenemos ya unos estadios un poquito más avanzados de la implantación. Vemos cómo el sincitio trofoblasto va creciendo y va erosionando diferentes tejidos endometriales como las glándulas, también va a erosionar los vasos sanguíneos que están en ese tejido conectivo. Vamos a tener también la presencia de las cavidades que mencionamos, de las hojas embrionarias que mencionamos, las dos hojas trofoblásticas que mencionamos en la denominada regla de 2. Y miren cómo pasados los días, esto ya es un estadio mucho más avanzado de cerca de unos 12 días, vamos viendo cómo cada vez el epitelio se va cerrando secuencialmente hasta quedar totalmente incluido el blastocisto dentro del endometrio. Entonces el proceso, en pocas palabras, que se presenta durante la segunda semana del desarrollo embrionario es la implantación del blastocisto. Las células que hacen parte del sincitio trofoblasto, que como mencionamos pierden su membrana, tienen una morfología muy particular y es una forma poliédrica, es decir, con varias aristas, con varios bordes, y tienen una gran cantidad de glucógeno y lípidos almacenados. Unas de esas células que entran en contacto con las células endometriales hacen que éstas empiecen a tener unos cambios y a esas células las llamamos las células de la decidua y esas células empiezan a degenerarse e incluso a sufrir apoptosis por culpa de las células del sincitio trofoblasto, de manera que el sincitio trofoblasto se vaya adentrando cada vez más en el endometrio, lo infiltre de una manera más cómoda y profunda y toma esas células del sincitio trofoblasto, las de la decidua, y las vuelve fuentes energéticas, de manera que es en cierta manera un poco agresivo el sincitio trofoblasto con el endometrio para irse abriendo paso a su través y poder permitir la implantación adecuada. Ese sincitio trofoblasto empieza a originar una hormona que es muy importante para la mantención del cuerpo lúteo que se queda en el ovario después de la ovulación. Como ustedes recordarán, el cuerpo lúteo se encargaba de producir estrógenos y progesterona y mantener
casi por 18 a 20 semanas una gestación. Entonces es importante ese feedback que ejerce el trofoblasto sobre el cuerpo lúteo para que éste se mantenga, y eso lo logra a través de una hormona que se llama la gonadotrofina coriónica humana, HCG en el inglés, Human Chorionic Gonadotrophin, y esa hormona pues puede ingresar incluso a la sangre materna, y a través de esa sangre materna pues llegar a diferentes órganos y tejidos maternos, entre esos el cuerpo lúteo, que mantiene su actividad hormonal, es decir, la producción de estrógenos y progesterona secundario a ese estímulo de la gonadotrofina coriónica. El tener gonadotrofina coriónica entonces en sangre es la prueba de que existe un sincitio trofoblasto, por lo tanto que existe una gestación, y por lo tanto basamos la detección y el diagnóstico de gestación en la medición de la gonadotrofina coriónica humana en la sangre de la madre. Dentro de ese evento de invasión trofoblástica de la regla de 2, pues hay que hablar de esas cavidades y el embrión bilaminar para completar esa comprensión. Entonces, a medida que va progresando esa implantación, a medida que el sincitio trofoblasto va erosionando el endometrio y va quedando totalmente incluido dentro de él, aparece una pequeña cavidad acompañando al embrioblasto que se llama la cavidad amniótica. Ese espacio que está lleno de líquido se recubre en su periferia por unas células que proceden de el embrión bilaminar en su epiblasto. A esas células las llamamos los amnioblastos, y la unión de esos amnioblastos es lo que se constituye como el amnios, que es esa cobertura de la cavidad amniótica. Al mismo tiempo que aparece la cavidad amniótica, aparece el embrión bilaminar, es decir, estamos en el día séptimo del desarrollo. Y en ese sentido, pues el embrión bilaminar se dispone en dos capas celulares que ya mencionamos, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto tiene unas células de forma cilíndrica y que, como lo acabamos de mencionar, se asocian con la cavidad amniótica, y unas de esas forman los amnioblastos. El hipoblasto sería la capa más inferior del embrión bilaminar, tiene unas células de forma cúbica y está en íntimo contacto con la que llamamos hace un momento la cavidad exocelómica o saco vitelino primario. Muchas células del hipoblasto van luego a migrar hacia la pared de esa cavidad exocelómica y formarán una membrana que se conoce como la membrana exocelómica o membrana de Heuser. El epiblasto entonces forma el suelo de la cavidad amniótica y sigue con el amnios, mientras que el hipoblasto forma el techo de la cavidad exocelómica o saco vitelino primario y lo recubre con células que llamamos la membrana exocelómica o membrana de Heuser. Ahí ya podemos poner el nombre de saco vitelino primario cuando tenemos el recubrimiento de esas células de la membrana exocelómica. Sin embargo, tengan presente que la misma cavidad exocelómica es equivalente a la cavidad del saco vitelino, solo que hay un revestimiento ahí de células procedentes del hipoblasto formando la membrana de Heuser o membrana exocelómica. Es importante acá un detalle en el cual hay que tener un poquito de precaución, y es que células de ese saco vitelino primario que acabamos de formar forman un tejido conectivo que va a rodear al amnios y al saco vitelino como tal, y a eso lo llamamos el mesodermo extraembrionario. ¿Por qué mesodermo extraembrionario? Porque se formará en la tercera semana el mesodermo intraembrionario, que tiene que ver con diferentes orígenes de órganos corporales de ese embrión, de manera que no se confunda el embrión trilaminar en su mesodermo con el mesodermo extraembrionario, que no tiene nada que ver con el embrión, como su nombre lo indica. Por lo tanto, después de originar ese fenómeno
de la formación del mesodermo extraembrionario aparecerán una serie de eventos importantes en esa segunda semana. Ahora aparece el amnios, aparece el disco embrionario, aparece el saco vitelino primario y hacia el día noveno del desarrollo ocurre algo muy importante y es la aparición de unos espacios en el sincitio trofoblasto que se llaman las lagunas, y esas lagunas tienen una función muy específica y va a ser el que se permita la entrada de sangre materna eh, hacia el sincitio trofoblasto. O sea, la perforación que hace el sincitio trofoblasto secuencial durante la segunda semana va a permitirle llegar hacia los capilares maternos. Y las lagunas están prestas para que esa mezcla de sangre materna de esos capilares que han sido erosionados por el sincitio trofoblasto y también restos celulares que proceden de esas glándulas uterinas que se han erosionado puedan ingresar a esas lagunas. Las lagunas entonces quedarán totalmente llenas de esa mezcla y a eso lo llamamos el embriotrofo. Y ese embriotrofo, que es mezcla de sangre con células erosionadas, es lo que permite inicialmente la nutrición del embrión bilaminar a través de difusión y será la base para que después se constituya lo que se llama la circulación útero-placentaria. Entonces las lagunas aparecen en el día 9 del desarrollo y posteriormente, entre el día 11 a 12, se considera que se establece una circulación útero-placentaria formal entre el sincitio trofoblasto en sus lagunas y la circulación materna. Cuando la sangre materna entonces alcanza todas esas redes de las lagunas que se formaron en el día 9 y 10, podemos permitir el paso de nutrientes y oxígenos hacia el embrión. La sangre entonces alcanza las lagunas desde las arterias del endometrio, esas arterias espirales que comentábamos en la primera semana del desarrollo, y sangre poco oxigenada se elimina a través de las venas endometriales, es decir que proveemos de sangre oxigenada al embrión y devolvemos productos metabólicos y CO2 hacia la circulación materna de manera que haya un adecuado proceso nutricional y un adecuado proceso de oxigenación a nivel del embrioblasto, que aquí ya propiamente es el embrión bilaminar. Entonces, centremos aquí la concentración en las cavidades. Entonces, en el día séptimo aparecerá el embrión bilaminar, vemos el epiblasto y el hipoblasto, y acompañando la cavidad amniótica. Entonces, unas células de estas del epiblasto, si ustedes notan, recubren a la cavidad amniótica. Esas células se denominan amnioblastos y forman el amnios. El amnios es como tal ese epitelio que recubre a esa cavidad amniótica. Por otro lado, tenemos entonces el hipoblasto, del que se van a desprender unas células para originar la membrana exocelómica o de Heuser. Esa membrana recubre a la cavidad que lleva su mismo nombre, pero aquí también le podemos empezar a llamar saco vitelino primario o vesícula umbilical primaria. Tiene varios nombres y les pido que no se dejen confundir. El nombre que creo yo que es más simple es saco vitelino, por facilidad de aprendizaje y también por comprensión después con los eventos que se atan en la tercera semana del desarrollo. Vemos acá como el sincitio trofoblasto aún no tiene espacios en su interior, sino es esa masa amorfa de células que han perdido sus membranas, que van haciendo la reacción de perforación endometrial en la decidua de ese endometrio. Pero miremos acá algo más avanzado. Entonces aquí ya tenemos el saco vitelino, la membrana exocelómica y aparece el mesodermo extraembrionario que procede de esa membrana de Heuser. O sea, estas células de acá de la membrana exocelómica originan esta zona que es el mesodermo extraembrionario, y ese mesodermo extraembrionario recubre la cavidad amniótica, miren, recubre al amnios y también recubre a la membrana exocelómica. Entra en íntimo contacto con el citotrofoblasto. Y observen que eso ocurre en una fase más avanzada.
mencionábamos que esto ocurre después de los 10 días. Ya hay lagunas en el trofoblasto, en el sincito trofoblasto, y esas lagunas que aparecen en el día 9 empiezan a llenarse de sangre materna secuencialmente, estableciendo esa circulación uteroplacentaria en el día 11 a 12 del desarrollo. Por lo tanto, el día 10 es clave para completar la implantación como lo habíamos mencionado hace un rato. Inicialmente, entonces, tenemos el epitelio que está lesionado por la penetración del chincito trofoblasto y hay un evento ahí local que es la formación de un coágulo. Evidentemente hay una lesión vascular regional por la penetración del cincito trofoblasto, por lo que debe formar un coágulo de fibrina que va a ocluir entonces la zona de implantación y pasados unos días, día 11 a 12, ese tapón ya casi que ha desaparecido porque el epitelio se ha regenerado, el epitelio vuelve a crecer en esa zona de implantación, pero el tapón persiste y persistirá hasta que acabe la semana número 2. La reacción en la decidua, es decir, esa penetración que ocurre desde el sincito trofoblasto a todo el endometrio, es cada vez más intensa y va cada vez a producir más y más erosión de vasos maternos, cada vez más y más erosión del tejido conectivo, cada vez más y más erosión de glándulas endometriales, de manera que hay algo que ahí es un poco oscuro y es por qué no se produce una reacción inflamatoria local que incentive la presentación antigénica desde el trofoblasto hacia el sistema inmunológico materno que está ahí para una respuesta inmune adaptativa y también una respuesta inmuninata. No se sabe el por qué del todo hay una, entre comillas, como una permisividad inmunológica en esa región, pero es lo que ocurre. O sea, en la reacción decidual no hay reacción inmunológica, no hay rechazo a la perforación de los tejidos, no hay un proceso formal de presentación antigénica y de activación de células de memoria y células efectoras, linfocitos, no ocurre eso, es algo muy, muy oscuro. Entonces, en ese sentido, aquí observemos cómo esas lagunas aparecen cada vez más y más llenas de sangre y cómo voy haciendo una reacción en la decidua cada vez más intensa. Miren cómo aparece el tapón de fibrina que poco a poco se va desapareciendo. Entonces miren acá, aparece este tapón inicial y después se va desapareciendo poco a poco hasta que se restablezca la indemnidad epitelial. Aquí tenemos una microscopía electrónica, nos están mostrando entonces el epitelio endometrial. Tenemos también acá el tapón de fibrina que permite el cierre del lugar de la implantación. Miren todas las glándulas endometriales, el tejido conectivo asociado. Miren aquí las capas que hablábamos de la capa funcional del endometrio. Entonces tenemos una capa esponjosa y una capa compacta. Entonces miren que el embrión bilaminar con su sincito trofoblasto va ingresando a la capa compacta y se va a nutrir de ella. Miren ahí se alcanza a ver el disco embrionario. Esta sería la cavidad exocelómica o también llamada saco vitelino primario o vesícula umbilical primaria. Se alcanza a ver la membrana de Heuser, es decir, la membrana exocelómica, y se alcanza a ver el mesodermo extraembrionario. Este sería el citotrofoblasto y esta zona el sincitio trofoblasto. Y vemos como el sincitio trofoblasto va avanzando, se va abriendo paso poco a poco a nivel de esas glándulas endometriales y a nivel de los vasos endometriales. Aquí tenemos un poquito más de detalle. Miren cómo el epitelio no está del todo completo, sino hay una solución pequeñita de continuidad que está ocluida por el tapón que forma ese coágulo de fibrina. Miren acá la cavidad exocelómica o saco vitelino primario o vesícula umbilical primaria, la membrana de Heuser o membrana exocelómica. De ahí originaremos esta región que es el mesodermo extraembrionario. Miren cómo cubre el saco vitelino y cubre la cavidad amniótica que estaría acá. Aquí no es muy claro, pero tenemos el embrioblasto con su epiblasto y su hipoblasto.
que sería esta región, y está muy pequeñita, esta sería la cavidad amniótica y esta cobertura sería el amnios, o sea que el mesodermo extraembrionario, como lo hemos hablado, cubre la cavidad amniótica y cubre el saco vitelino. Ahora miremos estas células cúbicas de acá, que serían el citotrofoblasto, y lo de afuera, miren el sincitiotrofoblasto, y miren las lagunas que se han formado ahí. Dijimos que precisamente aparecen esas lagunas para la formación de la circulación uteroplacentaria posteriormente. Entonces el periodo de lagunas es el día 9, el día 10 aparecería el mesodermo extraembrionario formalmente, junto con esa reacción intensa en la decidua, y en el día 11 a 12 aparecería la circulación uteroplacentaria. Aquí tenemos entonces también una microscopía electrónica mostrando cómo está parcialmente incluido el blastocisto dentro del endometrio. Este sería el endometrio, aquí está la zona de perforación, él debe ir incluyéndose, y acá cuando estamos en fase de cierre, ¿qué pasa? Aparece una costra, aparece un tapón de fibrina que después se caerá al final de la segunda semana. En el día 12 entonces hay una gran fusión de lagunas que están llenas ya de sangre materna, esos forman unas redes que llamamos lacunares, y esas redes son importantes en la zona donde está el embrión, más que en la zona que no se encuentra. Y los capilares endometriales que van rodeando a ese embrión experimentan una fuerte congestión, es decir, que aumenta la cantidad de sangre en su interior y forman una especie de sinusoides, es decir, capilares con una especie de aperturas, con unas uniones poco estrechas entre las células endoteliales, permitiendo que haya un paso importante de componentes que vayan en esa sangre. Por lo tanto, el sincitiotrofoblasto, pues erosionando a los capilares maternos, pues permitirá el paso libre de sangre hacia las lagunas, y el trofoblasto absorberá de ese líquido los nutrientes y oxígeno necesarios y se los transferirá al embrión. De esta manera entonces va a empezar a crecer mucho el trofoblasto y más lento el embrioblasto por esa nutrición y oxigenación directa que hace el trofoblasto sobre la circulación materna, y en cambio el embrioblasto pues crecerá pero no en una tasa comparable con el trofoblasto. Entonces aquí tenemos esa fase ya más avanzada. Miren que el epitelio endometrial ya se ha restablecido. Miren que aparece unas grandes redes lacunares, y lo que quiero que miren acá es que es más abundante la cantidad de sangre en la zona donde está el embrión que en la zona opuesta al embrión. A eso lo llaman polo embrionario y al otro lo llaman polo abembrionario. Entonces es más intensa la vascularización, la penetración de sangre en la zona donde está el embrión que en la zona opuesta, y tiene sentido porque necesito llevarle más nutrientes y más oxígeno a la zona donde está el embrión. También vemos acá entonces que permanece todavía las cavidades, ¿cierto? La cavidad del saco vitelino, la cavidad amniótica, el mesodermo extraembrionario, pero aparecerá otra nueva cavidad hacia finalización de la segunda semana, que es la cavidad llamada coriónica. También miramos que es importante que el mesodermo extraembrionario va a permitir la unión del embrión bilaminar a el citotrofoblasto a través de lo que llamamos el tallo de conexión o pedículo de fijación. Entonces, ¿cómo se va a suceder la aparición de la cavidad llamada coriónica? En ese mesodermo extraembrionario que comentábamos ahorita, que aparecía desde la membrana de Heuser, ocurre algo, y es la aparición de unos espacios, de unas cavidades quísticas que se denominan los espacios celómicos extraembrionarios. Esas regiones van a coalescer dentro de ese mesodermo extraembrionario y forman como tal una cavidad que queda por fuera del saco vitelino y por fuera de la cavidad amniótica.
A eso lo llaman celoma extraembrionario o también lo llaman cavidad coriónica. Esa cavidad se llena de líquido y por lo tanto rodeará al amnios y al saco vitelino primario, solamente no lo hará en la zona que llamamos el tallo de conexión o pedículo de fijación. Esta zona que llamamos celoma extraembrionario o cavidad coriónica pues va a ocasionarle una constricción al saco vitelino primario, hará que disminuya de tamaño y ahí hablaremos del saco vitelino secundario. Sin embargo, quiero que conserven el nombre de saco vitelino todo el tiempo. Ese saco vitelino secundario entonces es mucho menor en tamaño que el saco vitelino primario y deja un resto ahí que va a desaparecer con el tiempo, ya lo vamos a mostrar. Ese saco vitelino secundario entonces tiene unas funciones muy importantes que se irán viendo con el paso del estudio de la embriología. Y una función capital que se hablaba en gametogénesis es el origen de las células germinales primordiales que salen del epiblasto y llegan hasta las paredes de ese saco vitelino secundario, y durante ese proceso se producen las mitosis que generarán las espermatogonias y las ovogonias según corresponda la gónada masculina o femenina. También tiene una función nutricia desde su cavidad hacia el disco embrionario bilaminar. Entonces vamos a mirar eso con detalle. Aquí tenemos el mesodermo extraembrionario, recordarán que cubre la cavidad amniótica, cubre el saco vitelino primario y procede de esa membrana exocelómica o de Heuser. Pero miren lo que va ocurriendo, van a aparecer una serie de cavitaciones dentro de ese mesodermo extraembrionario y esas cavitaciones van a empezar a coalescer para formar una cavidad. Y eso ocurre al tiempo que van pasando los otros eventos. Miren que aquí ya tenemos establecimiento de la circulación uteroplacentaria, ya tenemos ese periodo de lagunas pleno, o sea que estamos hablando aquí de una formación de más o menos 11 a 12 días. Miren que el epitelio también ya está a punto de restablecerse, lo que también haría pensar que estamos ya en la fase tardía de la segunda semana del desarrollo. Miren cómo las cavidades que se formaron en el mesodermo extraembrionario coalescen y forman una cavidad. Esa cavidad es la que conocemos como el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. La cavidad coriónica que también mencionamos. Y miren cómo le hace constricción al saco vitelino primario y lo vuelve más pequeño. Ahí ya llamaremos a este entonces saco vitelino secundario, mírenlo acá, o vesícula umbilical secundaria. Cuando ocurre ese proceso, aparece una pequeña vaginación en el saco vitelino, que sería esta que está acá. Miren cómo ella se rechaza, queda parcialmente unida al saco vitelino secundario por ese mesodermo extraembrionario, pero eso va a terminar desapareciendo de una manera completa. Entonces ya aquí formo la tercera cavidad, que es la cavidad coriónica o también llamada el celoma extraembrionario, que también es importante acá, que miren que desaparece el mesodermo extraembrionario en toda esa superficie, pero en la superficie de la cavidad me refiero, pero en la zona del pedículo de fijación, en el tallo de conexión, ahí no se pierde, queda completo el mesodermo extraembrionario. Ahí quiere decir que hay una coalescencia de cavidades únicamente por fuera del tallo de conexión del pedículo de fijación. Aquí lo tenemos en una histología con hematoxilina y eosina. Pues aquí tendremos el epitelio endometrial, este sería ya el tejido conectivo asociado. Miren las glándulas por ahí, miren los capilares maternos cómo están dejando pasar su sangre hacia las lagunas trofoblásticas, que serían estos espacios. Aquí tenemos entonces el celoma extraembrionario, que como les comenté ya también lo podríamos llamar cavidad coriónica. Tenemos aquí el saco vitelino secundario o vesícula umbilical secundaria. Tenemos al embrión bilaminar, la cavidad amniótica, este sería el amnios.
Este sería el mesodermo extraembrionario, aquí que es lo único que queda, con el tallo de fijación. O sea, el mesodermo extraembrionario queda en contacto con el citotrofoblasto, pero se perdió todo este mesodermo durante ese proceso de formación de la cavidad que acabamos de mencionar, el celoma extraembrionario, la cavidad coriónica. Entonces, de dos cavidades, pues paso a tres. La cavidad amniótica, el saco vitelino secundario y el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Sigo con el citotrofoblasto. El sincitotrofoblasto ya está totalmente incluido y aquí no se alcanza a ver, pero estaría ya el tapón de fibrina recubriendo en la última fase al epitelio que ya está por restablecerse. Aquí tenemos un detalle de la lámina anterior, pero sobre el embrión bilaminar. Entonces tengo el saco vitelino secundario o vesícula umbilical secundaria. Tengo el celoma extraembrionario que, como lo dice acá, será la cavidad coriónica. Tengo el hipoblasto. Miren que las células del hipoblasto se continúan con las de la pared del saco vitelino. Tengo el epiblasto y miren que las células del epiblasto unas se vuelven el amnios, que son esos amnioblastos, y aquí está el pedículo o tallo de fijación o de conexión. Eso es mesodermo extraembrionario. Y miren el mesodermo extraembrionario donde sigue, hacia afuera uniéndose con el citotrofoblasto. Aquí está el sincitio trofoblasto, miren las lagunas que ya a esta altura están muy vascularizadas, muy llenas de sangre materna por ese establecimiento de la circulación uteroplacentaria. Entonces el saco coriónico o cavidad coriónica depende de manera directa de el que llamamos celoma extraembrionario, que apareció en ese mesodermo extraembrionario. Entonces, finalizando la segunda semana, hay algo que es muy importante y es la aparición de las llamadas vellosidades coriónicas primarias. Esas vellosidades coriónicas están hechas de citotrofoblasto recubiertas por sincitotrofoblasto y serán la base para organizar luego la placenta. Esas vellosidades coriónicas primarias que aparecen en el sincitotrofoblasto se ven estimuladas por el mesodermo extraembrionario que mencionamos y formarán luego entonces las vellosidades secundarias, que son el primorio de las terciarias, que a su vez originarán las vellosidades troncales, que harán parte entonces de los cotiledones de una placenta. El celoma extraembrionario entonces permite que el mesodermo extraembrionario tenga como una división. Esto no es muy fácil de comprender, y es que una parte de ese mesodermo reviste el trofoblasto y el amnios y se llama el mesodermo extraembrionario somático, mientras que una parte del mesodermo extraembrionario rodea al saco vitelino, a la vesícula umbilical secundaria, y a ese lo llamamos mesodermo extraembrionario esplágnico. Entonces ese mesodermo somático y el trofoblasto que lo acompañan es lo que llamamos corion, y por lo tanto ahí ya le podemos poner al celoma extraembrionario el nombre de cavidad coriónica. Voy a hacerlo más explícito en esta imagen. Entonces arranquemos acá. Tenemos la cavidad amniótica cubierta con amnios y el epiblasto. El hipoblasto recubriendo al saco vitelino también esas células de la membrana exocelómica. Apareció el celoma extraembrionario y está el pedículo de fijación. Entonces, ¿cómo se comprende lo de mesodermo somático extraembrionario y mesodermo esplágnico extraembrionario? Entonces, parte del mesodermo está aquí en el tallo de conexión, pero si ustedes notan se refleja aquí rodeando a la cavidad amniótica y también al saco vitelino. Entonces, ¿cuál es cuál? El que rodea la cavidad amniótica y sigue con el trofoblasto, o sea, todo este, se llama el mesodermo extraembrionario somático, mientras este que está rodeando solamente al saco vitelino es el que llamamos el mesodermo extraembrionario esplágnico o visceral, también lo llaman algunos autores. Esa es la parte, digamos, más complicada de esta sección. Y ya con ese establecimiento de estas dos hojas del mesodermo extraembrionario que acabamos de mencionar, yo ya puedo hablar de el corion y puedo hablar
de la cavidad coriónica. Entonces, ¿qué es el corión? ¿Qué es el corión? Es el conjunto de el mesodermo extraembrionario con el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. A eso lo llamo el corión. Y la cavidad asociada entonces la llamo cavidad coriónica, que era el mismo celoma extraembrionario que mostramos hace un rato. Entonces, si nos vamos desde ese punto de vista a la misma imagen que vimos hace un rato, entonces, ¿qué tenemos? Que esta sería la cavidad coriónica, es decir, el mismo celoma extraembrionario. Que el mesodermo extraembrionario que está cubriendo aquí al citotrofoblasto se refleja sobre el pedículo de fijación y rodeando a la cavidad amniótica se llama mesodermo extraembrionario parietal. Y el que sigue, o sea, el que rodea al saco vitelino se llamaría mesodermo extraembrionario esplácnico o visceral. ¿Qué sería el corión? Corión es mesodermo extraembrionario junto con trofoblasto, tanto el citotrofoblasto como el sincitotrofoblasto. Eso les pediría que ahí tengan un poquito de cuidado, que lo estudien de una manera más lenta para que lo hallen más comprensible. Aquí entonces nuevamente miramos eso de una manera más cercana. Entonces, arranquemos en el mesodermo extraembrionario asociado al trofoblasto. Entonces, este sería el citotrofoblasto, este el sincitiotrofoblasto. Este mesodermo forma el pedículo de fijación y sigue con la cobertura del saco amniótico, de la cavidad amniótica. Entonces, a ese lo llamamos mesodermo extraembrionario parietal. Mientras que este que sigue acá cubriendo al saco vitelino secundario o vesícula umbilical secundaria lo llamamos mesodermo extraembrionario esplácnico o visceral. Esta cavidad sería la cavidad coriónica o que era antes el celoma extraembrionario y el corión yo lo llamo a el mesodermo extraembrionario junto con las dos hojas del trofoblasto. Aquí tenemos entonces una ecografía que nos va a ayudar a enfatizar lo que acabamos de hablar. Entonces, estas estructuras que se pueden visualizar en ecografía son de unos pocos centímetros e incluso de algunos milímetros algunas estructuras. Entonces no son fáciles de visualizar, pero cuando se pueden visualizar se miden y demás. Pero tengo que tener en la cabeza lo que acabamos de observar para poder comprender. Entonces esto sería el endometrio en donde estamos implantados. Esto sería el corión. Esta zona entonces, ¿qué es el corión? El borde sería el mesodermo extraembrionario y el citotrofoblasto. Y el resto sería el sincitiotrofoblasto. Entonces, a esta pared que estoy marcando acá, a eso lo llamaremos entonces el corión. Donde está la flecha roja, entonces, ¿qué tenemos? La cavidad coriónica. Es decir, el mismo celoma extraembrionario. Ahora, aquí alcanzamos a ver esta estructura que no se ve en el lado derecho. Sería entonces el mesodermo extraembrionario que rodea el saco vitelino y el saco vitelino. ¿Qué no se puede ver aquí con facilidad? La cavidad amniótica por el tamaño. Entonces, ese mesodermo sería el mesodermo extraembrionario visceral o esplácnico porque rodea a la cavidad del saco vitelino. El que no se puede ver sería el mesodermo extraembrionario parietal que recubre a la cavidad amniótica. Entonces, pasados 14 días, el disco embrionario bilaminar se estableció y aparece entonces el corión también. Aparecieron 3 cavidades, aparecieron también la circulación uteroplacentaria y se completó el proceso de implantación. Como podemos ver, hay unos procesos que se solapan con otros, pero ahorita voy a dar un pequeño resumen con unas ideas como claves y secuenciales de esos procesos que acabamos de observar. Algo que aparece en el día 14 es la llamada placa precordal. Esa placa precordal, ¿qué es? Es una célula, son células del hipoblasto
que se van a engrosar volviendo cilíndricas. Si ustedes recuerdan, el hipoblasto tenía células cúbicas, entonces hacia la parte cefálica de este embrión, esas células se van a volver cilíndricas y forman una región muy delimitada, que es donde va a estar la boca del embrión a futuro, y eso es lo que le da el nombre de placa precordal. Y eso entonces es lo que establece qué es lo cefálico y qué es lo caudal en un embrión bilaminar. Alguien pensaría que de pronto en este momento no hay una, digamos, una orientación espacial en el embrión, pero sí existe. Cuando aparece la placa precordal, ahí sabemos dónde va a ser la cabeza y por lo tanto dónde va a ser la parte caudal. Entonces tenemos que eso ocurre más o menos en el mismo momento que estamos haciendo el fenómeno de la cavidad coriónica y el establecimiento de el corión. Y entonces vemos acá que nos están mostrando la zona cefálica del embrión y aquí en aumento. Miren cómo algunas células cúbicas se volvieron cilíndricas en esa región y a eso lo llamamos la placa precordal, que nos recordará entonces que ese es el extremo cefálico y por lo tanto el otro segmento será la región caudal de ese embrión bilaminar. Ese embrión bilaminar va a experimentar un proceso importante en la tercera semana, que es la gastrulación, con lo que formaremos entonces el embrión trilaminar. El epiblasto será el responsable de formar las tres hojas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ese proceso lo llamaremos gastrulación. Mientras que el hipoblasto algo aporta al endodermo, pero tiene que ver más con el mesodermo extraembrionario. Entonces, no confundir, hay un mesodermo embrionario y un mesodermo extraembrionario. Un mesodermo intraembrionario que está en ese embrión trilaminar y un mesodermo que queda por fuera, que es el del cual hemos estado hablando todo este rato. Entonces, a manera de resumen, ¿qué tenemos? Primero, el blastocisto se adhiere al epitelio endometrial en el sexto día. Segundo, aparece el embrión bilaminar en el día séptimo, es decir, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, y el epiblasto e hipoblasto, junto con dos cavidades, que es la cavidad amniótica y el saco vitelino primario o cavidad exocelómica. El sincitio trofoblasto empieza a erosionar los tejidos endometriales de una manera marcada en el día octavo. Aparecen las lagunas en el sincitio trofoblasto en el día noveno y se van llenando de sangre secuencialmente. La implantación total se da en el día décimo y la solución de continuidad en el epitelio se cubre por ese tapón de fibrina en ese día décimo. Luego, en el día 10 a 11 las lagunas empiezan a coalescer para que en el día 11 a 12 se pueda penetrar de una manera intensa los capilares endometriales, estableciendo lo que llamamos la circulación útero-placentaria. El epitelio endometrial queda totalmente cerrado en el día 12 a 13. En ese momento se cae el tapón de fibrina, se produce un pequeño sangrado al cual llamamos el sangrado de la implantación, y eso puede ser confundido con una falsa menstruación por el día en el cual ocurre, que es el día 13 del ciclo que llevamos después de la fecundación. Finalmente, el último evento que mencionamos fue la aparición de las vellosidades coriónicas en ese corión que hacía el mesodermo extraembrionario junto con el trofoblasto. Estas vellosidades coriónicas primarias tienen citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto y posteriormente se dejarán penetrar por el mesodermo extraembrionario para originar las vellosidades coriónicas secundarias, que son ya parte de los eventos de la tercera semana del desarrollo. Entonces, en este video que vamos a tener de forma gráfica y animada, comprenderemos estos eventos que estábamos hablando ya hace unos momentos. Entonces tenemos aquí el blastocisto tardío, que lo tendremos en el día sexto. Miren cómo ese blastocisto tardío se une al epitelio endometrial precisamente en la región que mencionamos, el área normal de implantación, que es el endometrio del fondo del cuerpo uterino, principalmente en la región posterior. Miren ya la adhesión
Eso se produce más propiamente en el día sexto. Miren la aparición de entonces del embrión bilaminar. El embrión bilaminar aparece en el día séptimo del desarrollo. Tenemos el epiblasto, el hipoblasto, el trofoblasto y el sincitio trofoblasto, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, pues que van penetrando a ese endometrio. Esto ya es una fase más tardía. Miren cómo el epitelio queda inconexo, va aumentándose el trofoblasto, el embrioblasto no crece de la misma manera. Miren el periodo de lagunas, que es en el día noveno. Entonces en el día noveno empiezan a aparecer esas lagunas de manera abundante. Miren las cavidades, la regla de 2 que se está mostrando ahí. Miren, ya apareció el tapón de fibrina. He aquí el periodo de lagunas, el día noveno. Miren cómo aparecen esas lagunas que van a ir buscando a como de lugar los capilares maternos. El sincitotrofoblasto va erosionando glándulas y tejido conectivo. Y miren cómo ya se acercó y llegó a invadir la sangre materna. Eso empieza en el día décimo, pero la formación de las grandes redes lacunares para decir que hay una circulación uteroplacentaria adecuada es en el día 11 a 12, que es el que estamos observando acá. Miren cómo también apareció el corión y la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Miren cómo el mesodermo cubría toda la zona, pero ahora se aísla por la aparición de la cavidad coriónica. Aquí vemos también la aparición entonces de nuestra placa precordal en esa región. Miren cómo se va disminuyendo bruscamente el saco vitelino ya secundario, porque apareció ya la cavidad coriónica. Miren la placa precordal. Queda el pedículo de fijación acá, en esta región. A esto lo llamaremos el corión, al mesodermo extraembrionario más el trofoblasto, tanto cito como sincitio trofoblasto, y eso es ya para finalizar la semana. Miren que ahí todavía teníamos algo del tapón de fibrina, pero en el día 13 eso se va a caer y se restablece totalmente nuestro endometrio. Entonces, para finalizar acá, entonces mencionar el nombre de estas estructuras. Este sería el saco vitelino secundario o vesícula umbilical secundaria. El hipoblasto, aquí estaría la placa precordal, esto sería la membrana exocelómica. Luego tenemos el epiblasto, la cavidad amniótica, el amnios, y aquí está el mesodermo extraembrionario. Entonces, este mesodermo extraembrionario de esta región se llama el pedículo de fijación. El que recubre a la cavidad amniótica se llama mesodermo extraembrionario parietal, y el que recubre a la cavidad del saco vitelino se llamaría mesodermo extraembrionario esplácnico o visceral. Esta sería la cavidad coriónica ya, por haber aparecido el corión ya la llamo coriónica, pero era la misma cavidad llamada exocelómica. Era la misma exocelómica, celoma extraembrionario más bien, ¿sí? Ahora, esta zona es el corión. ¿Qué es el corión? El mesodermo extraembrionario junto con el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Algo de aplicación clínica que tenemos de esta segunda semana es la prueba de gestación. La prueba de gestación entonces consiste, como lo mencionamos hace un rato, en la medición de la gonadotrofina coriónica humana en sangre materna. El sincitiotrofoblasto sintetiza esa gonadotrofina y se la envía al cuerpo lúteo para que se mantenga. Como hay circulación uteroplacentaria desde el día 11 a 12, puedo medir la gonadotrofina coriónica después de esos días. Es decir, que dentro del diagnóstico de gestación está la amenorrea, junto con síntomas como dolor abdominal, náusea, vómito, mareo y demás, pero debo objetivar estos síntomas con la medición de la gonadotrofina coriónica en los días que sea permitido, que sería después de los 12 días de la fecundación. La gonadotrofina coriónica tiene dos cadenas, la cadena que llamamos alfa y la cadena que llamamos beta. La cadena alfa se parece a muchas hormonas como la TSH, como incluso las gonadotrofinas, por eso no es la que se mide de manera específica.
La cadena beta, en cambio, es una cadena que es propia y específica de la gonadotrofina coriónica y por eso es la que se usa para medir. Entonces, ¿cómo se hace la prueba de embarazo? Se toma sangre materna y se le hace un procesamiento con un anticuerpo dirigido a la fracción beta de esa gonadotrofina y al presentar positividad en esa reacción consideramos que hay una gestación. Otra situación es la implantación anómala. Entonces, dentro de implantación anómala tenemos varios espectros dependiendo de la región anómala donde se puede implantar un blastocisto. Entonces, en la X es el fondo del cuerpo del útero en la región posterior, que es la zona usual de implantación. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay unas regiones que podrían hipotéticamente ser sitios de implantación, como cualquiera de las regiones de la trompa uterina, las fimbrias, también el ovario e incluso el cervix y eventos ya mucho más complejos que haya un escape del blastocisto hacia el mesenterio o hacia una asa intestinal que produzca una implantación totalmente anómala. Dentro de esas implantaciones anómalas, la más frecuente es la implantación ampular. Si tenemos en cuenta algo, y es que las gestaciones ectópicas, las implantaciones anómalas, no son frecuentes, son por debajo del 3% de las gestaciones totales. Y ese 3%, pues más o menos un poco más de la mitad son ampulares. Después siguen las sísmicas, las fímbricas y mucho más extrañas las que llamamos intersticiales, en donde pues no hay implantación completa, y las que llamamos cervicales y ováricas, eso es menos del 2%, y las más exóticas que encontramos es a nivel abdominal, ya lo comenté, en los mesenterios o incluso en otros órganos abdominales. En ese sentido, se produce entonces el desarrollo, el trofoblasto hace lo que tiene que hacer en los tejidos que vaya invadiendo y se consigue la formación de un saco coriónico con su contenido. El problema va a ser entonces la ruptura de estructuras asociadas al crecimiento de ese trofoblasto, llamándose a ese evento el embarazo ectópico o gestación ectópica rota. Esto puede producir abdomen agudo quirúrgico y poner en peritonitis a la paciente, con la posibilidad de que, si no se maneja adecuadamente, haya mortalidad inferior al 1% de los casos. El embarazo ectópico, entonces, como lo vimos acá, se diagnostica ecográficamente, pero también a través de la clínica, que consiste en un abdomen agudo quirúrgico junto con hemorragia vaginal. Hay una hemorragia asociada al cuadro de abdomen agudo y también hay picos febriles, que esa es la que se considera la tríada clásica de la gestación ectópica: abdomen agudo, más fiebre, más hemorragia uterina, pues expresada en hemorragia abdominal. Que va a producir también a su vez pues la peritonitis, también a veces entonces hemorragia vaginal secundaria. Hay que hacer la cirugía o hay que hacer manejo con medicamentos para destruir el trofoblasto, dependiendo de si está roto o no. Si está roto, el manejo es quirúrgico, y si no está roto, pues el manejo es con medicamentos que impidan el crecimiento del trofoblasto. En esta pieza quirúrgica pues podemos ver un embrión de más o menos unas 5 semanas, por lo que le alcanzamos a ver, y lo otro sería el corión, el amnios y las vellosidades coriónicas que se asocian. Aquí tenemos también otra pieza en una trompa uterina, vemos como el trofoblasto ya madurado, se ve la cavidad amniótica, se ve el embrión ya. Este es un poco más temprano, este será por ahí de unas 4 semanas a 5 semanas por lo que se le está viendo. Aquí tenemos entonces una laparoscopia de una gestación ectópica rota. Este sería la pelvis, este sería el fondo del cuerpo del útero, esta sería la trompa uterina derecha e izquierda, el ovario, este sería el ligamento ancho, este sería el mesosalpinx, esta sería la trompa uterina. Si ustedes observan, aquí se ve el saco gestacional y está roto porque vemos sangre allá en el fondo de saco pélvico posterior. Eso hay que intervenirlo porque da peritonitis y pone en riesgo a la madre. Aquí hay una resección también de una gestación ectópica rota, también como unas 4 semanas.
A 5 semanas vemos el trofoblasto cómo invade los tejidos, porque su función es esa, invasión de los tejidos buscando a como sea que erosionemos capilares para que las lagunas se llenen de sangre. Otro evento es la gestación ectópica conocida como placenta previa. En este caso la implantación es cervical, como lo podemos ver acá. El blastocisto se implanta muy bajo en el útero, produciendo entonces que se genere una placenta que va a estar ocluyendo parcial o totalmente el orificio cervical interno, como es este caso. Entonces, dependiendo de la oclusión que le presentemos por parte de la placenta que se origina desde el trofoblasto, hablaremos entonces de diferentes estadios. El estadio 1 no ocluye el orificio cervical interno, es una placenta de implantación baja. El estadio 2 hay una oclusión parcial del orificio cervical interno, pero no total, con una placenta de implantación baja. El estadio 3 es una oclusión total del orificio cervical externo, pero con una placenta alta. Y el estadio 4 es una oclusión total con una placenta totalmente baja. ¿Cuál sería la complicación de una placenta de este tipo? Pues primero el sangrado que puede producir asociado, y segundo que las complicaciones que se pueden presentar durante el momento del parto, dado que si se daría vía vaginal la placenta podría ser comprimida por el canal y eso producir una hipoxia y una hemorragia también a nivel materno, con las secuelas consecuentes para los dos. Otros casos ya más aislados son las implantaciones abdominales, y dentro de las implantaciones abdominales pues unas que son supremamente exóticas que se llaman litopedion. El litopedion consiste en una implantación abdominal, formación de un embrión, incluso feto, el cual es abortado espontáneamente y presenta por una extraña razón que no se sabe un proceso de calcificación a nivel de todos sus tejidos, por lo cual por lo menos en esta tomografía podemos ver que tiene la misma consistencia ósea el feto que esta pelvis y esta columna, o sea que consideramos que hay una calcificación asociada. Esas piezas quirúrgicas se retiran, su síntoma clásico es masa abdominal pétrea, y al momento de hacer los estudios y la cirugía pues se logra observar fetos en diferentes estadios de desarrollo con una consistencia pétrea, es decir, dura, parecen huesos calcificados y parecen también momias. Con esto finalizamos entonces la segunda semana del desarrollo.